Guatemala es un país con una hermosa cultura y tradiciones, pero también cuenta con un sinfín de leyendas muy escalofriantes. En este video les estaré relatando sus leyendas más terroríficas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a estar relatándoles las leyendas más escalofriantes de Guatemala. Así que sin más, comenzamos. La Llorona, una de las leyendas más populares en las calles de Guatemala, que aterroriza a cualquier persona que advierte las andadas de noche por calles cerca de ríos. En Guatemala, esta es una leyenda que cuenta la agonía de una mujer llamada María de los Remedios, una mujer muy elegante y hermosa. María de los Remedios fue casada a la fuerza con un hombre rico y próspero comerciante, don Gracián Palma de Montes de Oca, y ambos celebraron su boda a lo grande. Luego de casarse, vivió en una gran casa, pero en esta estaba aislada y solo podía refugiarse en su jardín lleno de flores. María asistía a la iglesia cada mañana y percibía la mirada de admiración que le daba Juan de la Cruz, un fontanero de clase baja. Halagada por sus ojos almendrados que la hacían suspirar, le daba la esperanza en el amor que le habían robado al casarse contra su voluntad. Una mañana de noviembre, la casa de María requería los servicios de un fontanero. El primer lampista que llegó no encontró el problema, así que recurrió a los servicios de Juan de la Cruz. Con gran alegría llegó a la casa de María. El fontanero fingió no encontrar el problema tan rápido como lo había hecho, así que pasó varios días llegando a la casa de María fingiendo trabajar. Al pasar algunos días, Juan confesó saber qué ocurría y trabajó en arreglarlo. María lo invitó a pasar para platicar. En ausencia de su esposo, María seguía encontrándose a escondidas con Juan. Una noche, el amor impulsó a Juan y se deslizó por la ventana del cuarto de la muchacha. Se confesaron su amor hasta impregnarse en la piel y el latido de sus corazones hasta el amanecer. Al pasar unos días, María inició con fuertes dolores de cabeza y náuseas. Juan llevó una curandera del pueblo y le dijo que María estaba embarazada. Atormentada y asustada por cómo actuaría su esposo, se escondió de todos, incluyendo de Juan de la Cruz. Una fiel sirvienta fue quien atendió el parto. La noticia que más temía llegó a oídos de María. Su esposo estaba por llegar a la casa. María, con miedo, comenzó a correr hasta llegar a un río, donde la luz de la luna y el silencio de la noche fueron testigos que ella sumergió al bebé en las aguas frías del río. Arrullado por el silencio de la noche, el bebé soltó el último suspiro bajo el agua, y la última burbuja de agua anunció su muerte. En instante, el esbelto y espigado cuerpo de María se transformó por completo. Su rostro se desfiguró y la belleza que todos le atribuían se había ido con el acto cometido. Quedó condenada a andar con la pena de haber perdido a su hijo en las frías aguas y soltó un grito escalofriante. ¡Ay, mi hijo! Cuidado, porque si le escuchas de lejos, anda cerca, y si el grito es a distancia larga, aún tienes tiempo de correr antes de que llegue a tu alrededor. Esta leyenda de Guatemala tiene muchas variantes. Hay quienes dicen que María tenía 3 hijos con su esposo y despilfarraba toda su fortuna. Luego de que su prometido se muriera, se quedó en la quiebra y por la pena del hambre y la falta del dinero, ahogó a sus hijos en el río. Sea cual sea la verdadera historia, María quedó condenada a la pena de la muerte más frívola y descabellada, llorando y gritando por su hijo o sus hijos perdidos. El sombrerón. Estos son algunos de los párrafos que canta el sombrerón a las muchachas de cabello largo y ojos grandes. Con serenata es como conquistas las señoritas en las que se enamora. Los luceros en el cielo caminan de 2 en 2. Así caminan mis ojos cuando voy detrás de vos. Eres palomita blanca como la flor de limón. Si no me das tu palabra, moriré de pasión. Te quiero más que a mis ojos te quiero. Pero más quiero a mis ojos porque mis ojos te vieron. Esta es una de las leyendas de Guatemala que parece que trata de una historia romántica. Pero a veces hay que desconfiar hasta del mismo amor, ya que no todo es lo que parece. Mide la altura de un dedo de la mano, por ello algunos consideran que es un duende, y algunos lo conocen como el nombre de Cipito. El sombrerón va de negro y marca su paso con botas de tacón, un sombrero de ala grande, un cincho grueso y brillante. Va con su guitarra para envolver a las patojas. Siempre anda con sus 4 mulas buscando de quién enamorarse. Juega con los caballos, les hace trenza y nudos en el pelo. Los hace correr en la noche para cansarlos. Se vuelven arisco y no dejan que se les acerque. Enamora a las muchachas hasta que las pobres se enferman y poco a poco se van muriendo. Afirman que el sombrerón llega a llorar lágrimas de cristal al entierro y a la tumba todos los días. Les roba el sueño con las serenatas que les da en la noche.
ni las deja comer porque le coloca a tierra la comida de las pobres muchachas. Así anda el sombrerón, llevando cantos nocturnos para enamorar a las muchachas, y no las deja ni sol ni sombra hasta enamorarlas. Si lo ves, lo escuchas cantar o pasar, no dejes que te atrape y mantente firme al ignorar sus serenatas. El Cadejo, una de las leyendas de Guatemala que habla del espíritu que cuida el andar de los ebrios, ayudándoles a encontrar el camino a su casa. Lanudo, negro, con ojos de fuego y unos cascos de cabra que le hacen marcar su andar. Así es este espíritu cuidador, protector de los hombres borrachos que llevaban muy de noche. Anda distante e inquieto hasta que el protegido llega a su casa. Aún así la historia menciona que es un espíritu protector, se debe tener mucho cuidado, porque si este llega a lamerte la boca te llevará al infierno. No se logra ver, solo se siente el espíritu, y si deja que el cadejo lama su mano, puede que la persona nunca deje el alcohol hasta llegar a su muerte. Dentro de esta leyenda de Guatemala se encuentra la versión del cadejo bueno, que cuida a mujeres y niños. Se mantiene fiel al lado de ellos cuidando su andar. Si el cadejo blanco y negro se encuentran, pelearán por cuidar a la persona. El cadejo negro ataca a la persona y el blanco la defiende siempre. Esta es una de las leyendas de Guatemala que habla del espíritu que cuida incluso de otras almas que quieren hacer daño, como la Llorona o la Ciguanaba. Así que si alguna vez te sigue un perro blanco, no le espantes, puede que sea tu salvación. La Tatuana, una mujer bella con ojos negros decorados con pestañas largas y rizadas que hipnotizan a los hombres. La Tatuana era una mujer conocedora de la magia negra y practicándola era como atraía a los hombres. Por ello se la acusó de bruja. Se presentó entre los jueces de la Santa Inquisición y fue donde se le condenó a muerte. A un día de su muerte pidió que le llevaran un trozo de carbón, unas rosas blancas y unas velas. En la pared dibujó con el carbón un barco gigante y con los demás objetos que pidió, se considera que invocó a algún demonio para que le ayudara a escapar en el barco que había dibujado. Al llegar su día, se encontró con la sorpresa que la celda donde estaba ella estaba vacía. Se piensa que la Tatuana está condenada a vagar en su barco de punta a punta sin poder descansar. Y como la mayoría de las leyendas de Guatemala, también tiene una versión más. Se dice que la Tatuana era una esclava y aprendiz de un brujo. Un día, los dos fueron llevados por los jueces de la Santa Inquisición, condenados a morir en una hoguera. Una noche antes de su muerte, el hombre que practicaba la magia negra le tatuó con la uña un barco en el brazo de la muchacha. Era un tatuaje con un hechizo, para que le ayudara a escapar en cualquier momento en donde estuviera en peligro. Y así fue como la Tatuana logró escapar de su condena. La Ciguanaba. Entre las leyendas cortas de Guatemala está la Ciguanaba, persiguiendo a los borrachos y a los enamoradores, y también a los que andan de tingo al tango, presumiendo sus encuentros amorosos, llamándolos hasta atraparlos y hacerlos caer en un barranco. Esta criatura se pone en los ríos peinando su larga cabellera con un peine de oro, luciendo hermosa y esbelta figura, hace que los hombres se queden admirándola. Los hombres se asombran más al ver que la cara de la Ciguanaba es como la de un caballo. Algunos dicen que hay que hacer lo siguiente para poder escapar de ella: muerde un dije de cruz o tírate boca arriba y jálale el pelo. Así ella se asusta y se tirará a los barrancos. El duende, una de las leyendas de Guatemala que más miedo genera, es este travieso ser mitológico. Suelen contarse con más frecuencia entre las zonas agrícolas, siempre en busca de la mejor manera para molestar a las personas y así puedan adueñarse de su alma o para que dejen de habitar una casa. Es escalofriante ver al duende, pero causa más escalofrío escuchar sus pequeños pasos. Los duendes caminan con los pies hacia atrás. Los duendes se la pasan molestando a las personas y tomando cosas y las esconden o cambian de lugar. También andan detrás de los niños y de las jovencitas que buscan adueñarse de sus almas y las atormentan con crueles juegos. A los niños se los llevan lejos y tratan de perderlos para que nadie pueda encontrarlos. Luego de jugar con ellos por un momento, le atrapan su alma. Juegan con el pelo de los caballos también, haciéndole trenzas al igual que el sombrerón. Dicen que estos chiquitines eran angelitos, pero fueron desterrados porque tenían la codicia y la envidia viva en ellos. Por ello, fueron sacudidos del reino de los cielos. Para hacer que el duende deje de molestar, hay que hacer esto: darles instrumentos como una guitarra o un tambor, para que ellos se entretengan en hacer música y no molestar a las personas. Una historia muy escalofriante que cuentan:
Un día, una mujer y su papá regresaban luego de trabajo en el campo. Su tía se encontraba asustada y apenada hablando con su mamá. Entonces se enteraron que su hijo, el primo de la mujer, se había perdido. Eran eso de las 6 de la tarde y no sabían nada de él, hasta que se dieron cuenta de unas pequeñas huellas sobre la tierra. Se percataron que una fila de huellas iba hacia un lado y las otras parecían de un niño que iban hacia el lado contrario. Asustados pensaron que eran huellas de duende. Iniciaron a buscar más, hasta que llegaron al final del campo y vieron un árbol gigante donde estaba el niño jugando muy alegre. Rápidamente le dijeron que se bajara del árbol y fuera a casa. Sin tantas explicaciones, se fueron para su hogar llenos de miedo y agonía. La mujer dice que cuando llegaron a casa le pidieron a su primo que dijera qué era lo que había ocurrido. ¿Por qué estaba allí jugando sin permiso, si a él lo habían mandado a trabajar? Él dijo: cuando estaba trabajando llegaron los pequeños niños y me decían que fuera a jugar con ellos. Les dije no muchas veces, pero al final me convencieron. Él nunca se imaginó que eran duendes, creyó que solo eran niños pequeños que querían jugar con él. Relata que su apariencia no es como la que describen siempre, que eran solo unos niños chiquitines sin tanto arreglo. Pero eso sí, sus botas puntiagudas sí eran como siempre imaginamos. Estos pequeños hacen que el andar por el campo sea más escalofriante y también nos ponen en qué pensar cuando vemos que las cosas de nuestras casas desaparecen de la nada. El pie de lana, un peculiar ladrón que robaba para ayudar a los hombres. Esta corta leyenda de Guatemala cuenta sobre la manera de robar de un muchacho flaco, ágil y sigiloso. Se subía a los techos de las casas del centro histórico de Guatemala. Se colgaba varias capas de calcetines, de ahí proviene su nombre, pie de lana, para que sus pasos y movimientos fueran sigilosos y los habitantes de la casa no se enteraran del robo. La leyenda cuenta que un día, la movida del pie de lana no le salió como había planeado y lo descubrieron. Lo sentenciaron a muerte. Colgada a un árbol, se acabó la ayuda del pie de lana. El árbol en el que fue cumplida su sentencia fue en el Cerrito del Carmen. El árbol en la actualidad lleva su nombre, pie de lana. El niño Julián. La historia nace en 1912. Desde entonces cuentan los abuelos sobre la historia y escalofriante historia del niño Julián. Se trata de un chofer, Alfonso, que transportaba a los niños que estudiaban en el centro histórico. Cuentan que una noche, al finalizar su jornada bien pagada y cansada, se fue a celebrar y a tomar hasta el último de sus ahorros. Al terminar de celebrar, se estaba preparando para regresar a su casa, cuando comenzó a escuchar la voz del niño Julián, pidiéndole que lo llevara de paseo a la avenida de Reforma. Asustado, no sabía qué hacer Alfonso. Cuentan las voces viejas que se escuchaban gritos aterradores, corceles a toda velocidad, se escuchaban como almas atormentadas que se llevaba el diablo y arrojaban espuma por la boca. Fue un accidente fatal. Los vecinos que aún residen por la avenida Reforma afirman escuchar esos gritos y los mismos corceles pasar. La niña del Día de los Finados. Una leyenda que inicia en el siglo XIX. Se trata de una niña de aspecto frágil y descuidado, vestida completamente de negro, con una mirada de angustia y desesperación. Se le ve en el patio de la catedral y también en la iglesia de San Sebastián, en la puerta parada cuando se escucha la última campanada de la misa de las 6 de la tarde. Ella sigue los pasos de las personas que ella escoja. Cuando se le acercan, les pide que le hagan un favor y que en recompensa ella entregará una cadena de oro y un papel con su dirección para agregar una recompensa extra. Dicen que las personas se enloquecen al ver que la dirección que les han dado es la dirección del Cementerio General de Guatemala. Rompehuesos, un ser mitológico que está hecho mitad humano y mitad animal. También le dan el nombre de Cash-Nabak. Esta leyenda es muy sonada en el departamento de Chimaltenango. Cuentan que este ser está detrás de los niños que desobedecen a sus padres, ya que ellos son sus víctimas. Los duendes de la caña de azúcar. Se dice que son personas pequeñas con un poder grande que castigan a las personas que cometen algún error o que hagan algo que a los duendes les desagrade. Estos diminutos seres provienen del monte y cuidan que nadie se meta con ciertos lugares que ellos han declarado como sagrados. El carruaje de la muerte, el vehículo que llega a traerle a la puerta de sus casas a los muertos para llevárselos. Va la carroza con los caballos negros con sus ojos de fuego,
golpeando el piso con fuerza, sonando a gran estruendo. Pero muchos dicen que el carruaje va flotando, pero el ruido es inconfundible. Dicen que no solo anuncia la muerte, también pasa que si lo ves te pueden llevar. La leyenda de la Laguna de la Magdalena. La laguna se encuentra en Xantla, en el departamento de Huehuetenango, y se considera una de las maravillas naturales del país. Es un total paraíso que tiene su propia leyenda. Cuentan que Magdalena es una de las hijas de una familia que deambulaba por los alrededores para encontrar agua y poder sobrevivir al diario vivir. Era la encargada de ir a recoger agua en el pozo, que estaba formado por varios riachuelos de agua cristalina. Un día Magdalena fue a traer agua y nunca regresó. La familia buscaba y buscaba y nunca la encontraron. Se dice que el manantial de donde ella agarraba agua desapareció y se convirtió en la laguna. Ahora cuentan que cuando la niebla es espesa se logra ver a la muchacha que desapareció. A raíz de esta mística leyenda, no está permitido bañarse en esa laguna. El árbol del amante. Un árbol sembrado en 1779 con el fin de brindarle sombra a los trabajadores que llegaban a sus alrededores para descansar luego de una buena jornada de trabajo. Cuentan que este árbol tenía el diablo impregnado y que al pronunciar su nombre 3 veces sin titubear, él aparecía para ofrecerle a los pobres todo lo que un rico puede tener, y si la persona ya contaba con riquezas, le prometía darle más de las que pudiera imaginar. El trato se cerraba cuando el diablo les decía lo que debían hacer para que él no se ganara el alma de ellos o los atormentara. Les decía que debían llegar a visitarlo todos los viernes a medianoche al árbol del amante. Luego de aceptar esta parte del trato ya no había vuelta atrás y se quedaban condenados a hacerlo por siempre. Dice que cuando el diablo desaparecía quedaba un fuerte olor a azufre por todo alrededor del árbol. Los penitentes de la recolección. De las leyendas de Guatemala que más han contado verla hacerse realidad. Una procesión de personas con capuchas grandes y negras, con velas en la mano, rezando, aunque realmente nunca se entiende lo que dicen. Los penitentes de la recolección son almas en penas que no encuentran total paz al descansar. Dicen que hay que rezar por ellas para que puedan encontrar un eterno descanso. Estas almas pasan por la madrugada en la calle, en especial por las calles que están cerca de las catedrales. Sobre todo, pasan por la iglesia de la Recolección en Guatemala. Esta leyenda comenzó en el año 1917, año en el que sucedió un terremoto en ese territorio. Vecinos del barrio de la Resurrección dicen que al escucharlos no dejaban que nadie saliera porque el propósito de los penitentes era llevarse a más personas, para que fueran más entre la procesión de estas almas en pena. Dicen que si los ves y recibes las velas que ellos te ofrecieron, al día siguiente se convierte en un hueso, y por más que intentes devolverla, ellos solo te llevarán. Van en fila y encadenados, amarrados por sus penas tratando de escapar de ellas. A las 12 de la madrugada del 1 de noviembre es cuando más dicen verlos. Cuidado si los ves o los escuchas. Mantente lejos y reza por la liberación de las penas de las almas encadenadas. Bueno amigos, estas han sido todas las leyendas de Guatemala que tengo hoy para ustedes. Espero estas leyendas los hayan llenado de terror. Si este video te gustó o te pareció interesante, no olvides suscribirte, darle like y compartírselo a todos tus amigos. Así apoyas mucho al canal y estos videos pueden llegar a muchas más personas. Bye.